¿Qué hay, amigos? Me he decidido hacer este vídeo para comentar una noticia que ha sido actualidad esta semana, que es la muerte de un oso ibérico en Moal. Moal es una localidad que está en Asturias, en la cordillera Cantábrica, muy cerca del parque de Muniellos. En principio yo pensaba que si colgaba una noticia como esta, en la mente colectiva todos íbamos a tener una idea de reproche hacia un acto que sin duda es vandálico. Sin embargo, me sorprendió que había algunos comentarios que parecían justificar un hecho como este, de matar un oso ibérico. Recordemos que en España nos quedan unos 300 osos, repartidos entre la cordillera Cantábrica y Pirineos. En la cordillera Cantábrica, además, hay dos poblaciones inconexas. Una en la parte occidental, que cogería las provincias, bueno, los Ancales de Lugo, la zona de Somiedo, de Gaña, Muniellos, que es donde ha habido esta muerte de este oso, y el norte de León, en la zona de Villablino. La parte oriental, con 40 osos nada más, sería la zona que corresponde a parte de Cantabria y sobre todo a la montaña palentina. Además, en Pirineos quedan muy poquitos osos, fue extinguido, la raza autóctona, por decirlo de alguna forma, ya no existe en Pirineos, fueron ejemplares traídos de Eslovenia y actualmente tenemos unos 40 osos. Con esta población, que como mucho sumará 300, como podéis entender, el oso es una especie protegida. Y por tanto, matar un oso en España es un delito. Que yo pienso que por tanto no tiene justificación defender un delito. No obstante, había personas que justificaban el hecho de la muerte de este oso, pues diciendo que, bueno, tenían que soportar a la fauna, que no había derecho, que tuvieran que aguantar que un animal, pues de vez en cuando pudiera ser una molestia o una amenaza, pues tanto a los frutales como pues, a los panales de miel, en el caso del oso. Lo mismo pasa con el lobo, con el ganado. Y además me llamó mucho la atención el hecho de que rechazaba la opinión de los urbanitas, la gente que vivimos en las ciudades, opinando que no, como que no tenemos derecho a opinar o a proteger por ellos, ya que son ellos los que sufren estas amenazas, ¿no? Bueno, pues por comentar algunas cosas, en primer lugar decir que las leyes están hechas para todos. Es ilegal matar un oso, nos guste o no nos guste, por el hecho que he dicho, es una especie protegida, quedan 300 individuos. Pero además, bueno, este señor en concreto me comentaba que como que la gente de las ciudades, cuando nos interesa sí que matamos a la fauna, pues ponemos venenos a las palomas, matamos a las cucarachas, a los roedores, en fin. Evidentemente yo creo que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Como digo, las leyes son las mismas y si hubiese una plaga de roedores en un medio rural, pues también se tomarían medidas, lo mismo que en las ciudades. Una cosa es un animal que es plaga, que hay en exceso y que no es especie protegida, y otra muy distinta, matar un oso, que es una especie en extinción y que desde luego plaga nada, nos quedan 300 como mucho. Lo que a mí me llegó a preocupar, en cierta forma, y que es algo que en mis viajes he visto o cuando hablo con gente, es que yo creo que el ser humano tenemos un problema enorme de desapego con la naturaleza. En el caso de los que vivimos en las ciudades, la gente lleva tanto tiempo, en ocasiones generaciones, lejos del contacto con la naturaleza, que la naturaleza se ha convertido como en un enemigo, algo a lo que temer, por auténtico desconocimiento, porque el desconocimiento genera miedo, y el miedo, pues a veces actos como este, el matar a las especies que nos rodean, porque es algo que estorba, algo que molesta. Lo que nunca me podía imaginar es que en el campo, la gente del campo, estaba empezando ya a sufrir este desapego, a no entender, y ahí enraizo con otro tema muy importante, y es esa creencia que tenemos los humanos de pensar que las cosas, los seres vivos, que el planeta, la Tierra, nos pertenece. Esta idea de posesión genera que nos creamos dueños de todo lo que nos rodea y, por tanto, otras especies entren en competencia al quitarnos esto que consideramos que es nuestro. Estos dos, a mi juicio, errores, porque como biólogo os digo que no somos dueños de nada, sino tan solo una parte, un engranaje más de la enorme maquinaria que es la vida en este planeta. Cuando entendamos esto, es cuando podremos hacer
políticas y actuaciones en las cuales podamos compatibilizar que es posible el desarrollo humano, porque necesitamos agricultura, ganadería y tierras para cultivar y poder comer, pero es posible compatibilizar esto con la conservación de las especies y los medios naturales. Tengo la experiencia de haber trabajado, haber colaborado en un proyecto en África, en una granja, en la cual compatibilizaban de forma sostenible la ganadería en un medio de sabana. No estoy hablando de que ese medio ambiente tuviera osos y lobos, sino estoy hablando de enormes depredadores, leones, hienas, leopardos, todas las especies que podían competir con el ser humano, con el ganado. El modo de gestión de esta granja hacía que fuera sostenible, tenían 2000 cabezas de ganado conviviendo con estos animales. Ver que eso es posible, ver que eso genera riqueza, que podían compatibilizar la ganadería con los safaris y que eso generaba, por tanto, necesidad de alojamiento, de alimento a los turistas y, por tanto, que la comunidad local se beneficiara, me lleva a pensar que es mucho más enriquecedor conservar estas especies como el oso, en el caso de España. Por tanto, pienso algo muy importante. Dos cosas. Para que esto sea posible, es necesario que las administraciones sigan con una política de incentivar y en caso de que haya algún daño, algún destrozo, pues pagar al agricultor o al ganadero esos daños, cosa que ya se está haciendo, y por otro lado, algo muy importante que falta en España, y es educación ambiental. Si desde pequeños nos van enseñando cuál es nuestro auténtico papel en la naturaleza, que somos una pieza más, si conocemos la biodiversidad que tenemos, y por tanto, al conocerla, podemos amarla, es cuando entonces la vamos a poder proteger, con sensatez, con auténticas medidas. Debo decir que estos comentarios que recibí en mi Facebook, que apoyaban, dejándome muy sorprendido, la muerte de este oso, que insisto, nos guste o no, es un delito, apoyaban o justificaban más bien, siempre con la connotación de que es una pena matar un oso, pero hay que entender que esto, que aquello, que falta espacio para todos, que nos causa daño en los cultivos, Bien, pues sí que hay que reconocer que ciertos aspectos hay que pensarlos muy bien. Por ejemplo, el tema del territorio. En el momento en que estos animales que necesitan grandes recursos, como los osos, aumenten, evidentemente lo que está ocurriendo, que también está ocurriendo en África, es que los espacios naturales en los cuales se encuentran esta gran fauna están rodeados por cultivos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cultivos, poblaciones, por el ser humano. Llega un momento en que la población de estas especies aumenta, no caben en estos zoos al aire libre que en ocasiones son los espacios naturales y se salen de ellos. Entonces es cuando causan conflictos. Por tanto, ahí tenemos dos opciones. O controlar esa población, es decir, matar a los animales, matar al oso, en este caso, o bien algo que ya se está haciendo en África. Pero para ello tenemos que tener una conciencia muy distinta a la que tenemos ahora en España, que es la translocación de individuos. ¿Qué es esto? Pues simplemente, y esto se ha hecho en África, yo lo he visto con el rinoceronte nada menos, estamos hablando con un animal que puede llegar a pesar 3 toneladas, ¿vale? Pues aquí en España sería con osos, por ejemplo, o con otras especies, sería capturar vivos a estos animales y llevarlos a otros hábitats, a otros ecosistemas, los animales sobrantes, para repoblar áreas que antaño hubo, estas especies, y que ahora ya se han extinguido. Pero claro, quizá con el lince funcione, está funcionando, se ha hecho ya, pero con osos y lobos, quizá la conciencia nuestra, del ser humano, ese miedo atávico ancestral que tenemos al lobo, también al oso, haga que sintamos repudia a algo como esto. Por eso digo que es muy importante la educación ambiental, pero es posible la coexistencia, ya os digo, lo he visto en África. ¿Y por qué no va a funcionar aquí? Además, el efecto dominó, la desaparición en los ecosistemas de unas especies genera la muerte de otras que pueden ser favorables a nosotros, porque ya digo que todo es un entramado y al final todo repercute en el ser humano. Si queremos esto, hay que matar al oso. Si queremos empobrecer nuestra vida, que nuestros hijos el día de mañana tengan que acudir a documentales antiguos para saber lo que es un oso, tenemos que matar al oso. Pero si no, si pensáis que hay una esperanza, pedir a las administraciones
que creen desde pequeños una educación ambiental y que pongan recursos para evitar que la extinción de nuestras especies ocurra y para que casos como este de Moal de esta semana, en la que se ha matado a tiros a un oso ibérico quedando 300, no vuelvan a ocurrir nunca. Eso es todo, amigos. Nos vemos pronto.